Así que estemos orando por esta situación. Y si podéis ir conmigo, vamos a hacer una segunda lectura en el día de hoy, de un pasaje paralelo al que ha leído el hermano José Luis, en Juan 12, lo tenemos ahí, Juan 12, y vamos a leer del 1 al 8. Juan 12, del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios, bueno, vamos a intentar mantener en el día de hoy los dos textos, si tenéis un marcador o algo, porque vamos a estar mirando estos dos textos que son paralelos. Y como estamos llegando ya a esta época de la Semana Santa, y aunque por supuesto no lo celebramos como el mundo, como la Iglesia Católica, pero sí que es bueno pensar y recordar los sufrimientos y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que tanto esta semana como las siguientes 2 semanas vamos a estar pensando en estos últimos días de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y este pasaje que ha leído el hermano José Luis en Mateo 26 y también en Juan 12 nos habla de esto. Así que vamos a leer aquí en Juan 12 el versículo 1. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y pedimos que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra. Vamos a orar y después estaremos estudiando este texto y el texto de Mateo 26. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu santa y divina palabra. Gracias, Padre, porque en ella encontramos alimento para el alma, en ella encontramos consuelo en las dificultades, en ella encontramos guía para nuestra vida y para nuestro camino. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo descienda y nos enseñe más y más de la palabra de Dios. Señor, me doy cuenta que yo no soy nadie para estar aquí, que yo no soy suficiente para esta gran labor de predicar tu palabra. Señor, por eso pido y te ruego que me llenes de tu Espíritu, que sea tu Espíritu el que hable esta mañana y no un servidor. Padre, pido que lo que se vea esta mañana sea Cristo y su cruz, y escóndeme a mí detrás de Él y detrás de la cruz. Padre, gracias por todas las bendiciones que tenemos de estar aquí congregados en tu nombre, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y confiamos y creemos que tú estás aquí en medio nuestra. Y pedimos, Señor, que tu presencia sea manifiesta, que hables a nuestros corazones, que nos redargullas de pecado, que nos enseñes tu camino. Oh Padre, gracias por tu divina y bendita palabra. Úsala para tu honra y gloria, para encaminarnos y para guiarnos y moldearnos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El 8 de enero de 1956, 5 jóvenes misioneros americanos, entre ellos uno llamado Jim Elliot, fueron asesinados por miembros de una tribu indígena de Ecuador. Estos misioneros intentaban evangelizar a esta tribu, llamada la tribu Auca, pero al llegar allí, los integrantes de esta tribu vinieron, los atacaron y estos 5 jóvenes murieron ese día. Esta noticia trajo una conmoción a todo el mundo y mucha gente decía: ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué? ¡Qué desperdicio de vidas jóvenes! Mucha gente decía: ¿para qué este desperdicio? El joven galés llamado Martin Lloyd Jones era uno de los doctores con mejor trayectoria
de su época y de su ciudad, allí que, aunque era galés, pero estaba en Londres, y un hombre que tenía de las más altas capacidades de todo el Reino Unido. Se decía que si seguía así, podría llegar a ser el médico de la familia real. Pero un día dejó todo eso para dedicarse a predicar la palabra y comenzar a pastorear una iglesia pequeña en su país, en Gales, una iglesia de gente sin cultura, sin educación, gente incluso que lo llamaban brutos, y la gente decía, ¡qué desperdicio de vida! Pudiendo ser un gran doctor y se dedica ahí a predicarle a una gente inculta. ¿Para qué este desperdicio? Decía la gente. En el primer siglo de la historia, no de la historia, en el primer siglo de nuestra era común, después de Cristo, había un joven en Judea, también un joven con mucho potencial, muy prometedor, una joven promesa de la casta de los fariseos, que venía de una familia rica, tenía la doble nacionalidad romana y judía, un hombre que hablaba varios idiomas, educado a los pies del mejor rabino llamado Gamaliel, tenía una cultura envidiable este joven, un conocimiento inigualable, una ambición poderosa, una mente prodigiosa, y su nombre era Saulo de Tarso. Pero por una aparición que tuvo un día yendo a la ciudad de Damasco, dejó toda esta carrera prodigiosa, esta carrera en la religión, esta carrera en la política, y se metió a evangelista, acabando de cárcel en cárcel. Y la gente diría, ¡qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de vida! Pudiendo ser un líder, un gran líder, el líder más grande que ha habido de los fariseos, ahora está de cárcel en cárcel, ahí encerrado en Filipos, en Cesarea, en Roma, encerrado con la chusma del mundo, diría la gente. Este hombre que tenía una mente inigualable, ¿para qué este desperdicio? Pero nos tenemos que preguntar, ¿fueron estas vidas de verdad un desperdicio? Hoy hemos leído de una mujer que también hizo algo por Cristo y la gente lo llamó un desperdicio. Una mujer ungió a Jesús con un perfume carísimo, un perfume que ninguno de nosotros podría comprar, carísimo, muy caro. Y la gente decía, ¿para qué este desperdicio? ¿Qué desperdicio más grande? La gente decía, ¿de verdad hace falta esto? Y en este pasaje que hemos leído vemos tres personajes diferentes. Por supuesto, el primero y el más grande de ellos es el Salvador, nuestro Salvador Jesús. Alto y sublime porque era Dios, pero también manso y humilde como hombre. El Dios hombre, inmortal porque es Dios, pero que veía que el día de su muerte venía. Por otro lado tenemos a esta mujer que vino y ungió los pies y la cabeza de Jesús, en su amor y en su ternura. Y por otro lado, tenemos a Judas y otros discípulos, quienes criticaban la acción de esta mujer. Para ella esto había sido una gran dedicación, no solo de su vaso de alabastro, sino también de su vida entera, dedicándola a Cristo. Para Judas y para los otros discípulos no era una dedicación, era un desperdicio. Así que aquí en esta historia de este derramamiento, de este ungir que ungieron a Jesús, hay dos conclusiones. Un mismo derramamiento, pero con dos conclusiones. Un desperdicio o una dedicación. ¿Qué es lo que fue esto? Y en este pasaje de Mateo 26, si me acompañáis allá a Mateo 26, es donde estaremos centrándonos más que nada, pero también el mismo pasaje lo encontramos en Marcos 14 y que nos da otros detalles también de esto, y el mismo pasaje es el que acabo de leer en Juan 12. Un mismo suceso, pero tres pasajes que nos dan diferentes detalles de esto. Yo creo que el pasaje de Juan 12 es la misma historia, aunque haya cosas diferentes. Creo que lo que hace es que nos muestra más y más detalles del mismo evento. Y esta era la semana de la Pascua, la última semana de Cristo en esta tierra, antes de morir. Y Jerusalén estaría llena. Y aquí Cristo está en Betania, que estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Esta noche se encontraba, según dice Mateo 26, en la casa de Simón el leproso. No sabemos mucho de este hombre, pero seguramente era alguien que había estado leproso y Cristo le había sanado. Pero había más gente allí, en esta casa. Por supuesto estaban los discípulos de Cristo, entre ellos Judas. Estos discípulos que le habían acompañado tanto.
Y también, por supuesto, al estar en Betania no podían faltar esa familia de Betania que tanto amaban a Cristo y que Cristo los amaba, que eran Marta, María y Lázaro, esos 3 buenos amigos de Cristo. Y en Juan 12 hemos leído que la mujer que regó, que ungió, que derramó este ungüento sobre Cristo era María misma, la hermana de Marta y de Lázaro. Así que en esta mañana queremos ver 2 cosas simplemente de esta historia. Uno es que hay un recordatorio y el segundo es que hay una reprensión. Hay un recordatorio porque Cristo marca este recordatorio, porque la buena obra, el derramamiento, esta dedicación de la mujer fue recordada y será recordada, dijo Cristo. Hay un recordatorio en esta historia. ¿Por qué? Porque esta buena obra de la mujer, que así la llamó Cristo, vemos que fue una obra de adoración. Ella estaba adorando a Cristo. Leámoslo ahí. En el versículo 7 dice de Mateo 26, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ella había puesto ya su fe en Cristo como el Mesías y ahora lo que estaba haciendo era adorando a Cristo con este acto de devoción y entrega. Si pensáis en el Antiguo Testamento, sabemos que tanto los reyes como los sacerdotes como los profetas eran ungidos. Era algo que se hacía en el Antiguo Testamento, se ungía la cabeza de estos personajes, reyes, sacerdotes y profetas, para que ellos desempeñaran su oficio. Y es que Cristo, el nombre Cristo significa ungido. ¿Sabíais eso? El nombre Cristo significa ungido. Así que esta mujer María se estaba dando cuenta de quién era Jesús. Él era Cristo, Él era el ungido. Y sabemos también que el Mesías que iba a venir tendría que cumplir estos 3 oficios del Antiguo Testamento. Cristo es el Rey de reyes, el Rey que vino a instaurar su reino, el reino de Dios en este mundo, el reino que está en nuestros corazones y que un día vendrá para instaurar definitivamente su reino eterno, su reino en este mundo. También Cristo es, por supuesto, el sumo sacerdote, ese que nos reconcilia con Dios. El sacerdote estaba puesto entre Dios y los hombres y era un tipo de Cristo, y Cristo es ese sumo sacerdote que nos reconcilia con Dios, que dio el pago, que dio la ofrenda, que fue el sacrificio y que hoy también está sentado a la diestra de Dios intercediendo, como hacen los sacerdotes, intercediendo. Pero por supuesto también, no solamente rey y sacerdote, pero Cristo es el profeta, aquel que nos revela al Padre, aquel que nos da la verdad, aquel que es la palabra, aquel que es el verbo, que nos revela la palabra de Dios. Así que María se estaba dando cuenta de estas cosas cuando estaba ungiéndole, le estaba adorando. Y Cristo dijo que esta adoración de María sería recordada. ¿Sabéis ese versículo que en 1 Samuel 2:30 Dios dice: yo honraré al que me honra? Yo honraré al que me honra. Esta mujer honró a Cristo y Dios dice: yo voy a honrar al que me honra. ¿Sabéis qué? Las grandes batallas, los grandes eventos que hombres importantes han hecho, quizás reyes, presidentes, capitanes, personas ricas o famosas, las grandes cosas que se supone que ellos han hecho, un día serán olvidadas. Un día serán olvidadas, pero esta obra que hizo esta mujer en la privacidad de un hogar desconocido, en la pequeñez de una aldea insignificante, hecha por una mujer sin fama, sin riqueza, sin honra, esta obra que ella hizo será recordada por siempre, porque así lo dijo y lo profetizó Cristo. Leemos ahí en el versículo 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, y hoy se está predicando aquí en Cortijos Nuevos, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Hoy estamos cumpliendo esta profecía de Cristo al predicar sobre lo que hizo esta mujer. Esta obra de adoración fue recordada por Cristo. Y si lo pensamos en nosotros, ¿cómo demostramos nuestra adoración a Cristo, nuestra adoración a Dios? ¿Solamente viniendo y cantando un poco? ¿Así demostramos nuestra adoración? La palabra de Dios nos dice, y Cristo se lo dijo a la mujer samaritana, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios ¿cómo? ¿De palabra solamente? No, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad.
Mucha gente en el día de hoy dice, no, yo digo que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor y así adoro a Dios. Pero muchas veces eso hoy no nos cuesta nada. ¿Sabes lo que le costaba a los cristianos en el primer siglo? Si tú estuvieras en Roma en el primer siglo, venía un soldado y te decía, tú tienes que decir, César es el Señor. El César es el Dios y Señor. Dilo. Y allí iría un cristiano y diría, Jesús es mi Señor. Y el centurión lo más seguro es que lo mataría al instante o se lo llevaría a la cárcel para que fuera despedazado por las fieras. Eso es lo que les costaba adorar a Cristo como Señor. Y muchas veces a nosotros hoy no nos cuesta nada y es tan fácil hacerlo de boca para afuera, pero no en espíritu y en verdad. Esta obra de María fue una obra de adoración, pero también fue una obra de amor. Leemos ahí en el versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. De mucho precio. Y como he dicho, creo personalmente que esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y por supuesto, esta era una familia que amaban al Salvador con todas sus fuerzas, lo amaban tanto. Cuando Lázaro enfermó, ¿qué le dijeron a Cristo? Ven, porque aquel que amas está enfermo. Amaban mucho al Señor y María particularmente tenía un gran afecto por Cristo, porque sabemos que era ella la que siempre escogía esa buena parte de sentarse a los pies del Maestro para aprender. Y aquí muestra su afecto en esta ocasión, no solamente escuchando lo que decía Cristo, sino derramando este valioso perfume. Cristo era el que la había salvado, Cristo era el que había levantado a su hermano de los muertos, así que ahora dice, se lo doy todo a Cristo, lo amo tanto, se lo doy todo lo que tengo. Y este perfume que dio era carísimo. Se dice que esta fragancia de nardo puro venía de la India. Y en esos tiempos no era algo tan fácil tener algo que venía de tan lejos. Ahora todo lo que tenemos está hecho en China o en India o donde sea. Pero en esos tiempos tener un perfume que viniese de la India valía muchísimo. Y no solo eso, sino que Judas dice en el texto que hemos leído en Juan 12 que este perfume valdría 300 denarios. Y eso en esa época era el sueldo de un año entero. Tú puedes hacer los cálculos, todo lo que puedes cobrar en un año. Piénsalo, todo lo que cobras en un año y eso lo pones para un perfume. Menudo perfume podrías comprar, menudo perfume podrías comprar. Pues eso es lo que María le entregó al Señor. Y Marcos nos dice que no solo lo derramó en Cristo, sino que rompió ese frasco, rompió ese vaso de alabastro, ya no había vuelta atrás, ya no lo iba a intentar rellenar otra vez, no, ya no había vuelta atrás. Y no es tanto por el valor monetario que tenía, sino por lo que representaba. Ella le estaba dando su todo a Cristo. Quizá era algo que había heredado, quizá era algo que venía de su familia, no sabemos, pero ella le estaba dando su todo a Cristo y no dejando nada para ella. Y te pregunto hoy a ti, ¿hay algo escondido en la vitrina de tu vida que no le quieres dar a Cristo? ¿Hay algo escondido que tú has dicho, esto no se lo voy a dar nunca? Yo le puedo dar 1 hora o 2 los domingos, yo le puedo dar algo, alguna cosa así, un poquito por aquí, escuchar un devocional en el día, pero esto que no me lo toque porque esto es mío. ¿Hay algo en la vitrina de tu vida que le niegas a Cristo? ¿Algún tesoro que tú tengas que crees que es solo para ti? La Biblia habla de un sacrificio total, un sacrificio vivo a Cristo, presentándole nuestro todo a Él. Como hemos intentado cantar, da lo mejor al Maestro. Intentaremos cantarlo, aprenderlo para otra semana. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Da lo mejor, da todo lo que tenemos al Maestro. Toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo. Pensar lo que es para Él. Cuando trabajo, es para Él y trabajo para Cristo. Cuando como para Cristo. Cuando hablo con mis amigos, familiares, hablo para Cristo. Todo dedicado a Él.
Y por supuesto que esta obra de amor de María tuvo un gran impacto, porque se nos dice en Juan que la casa se llenó del olor del perfume. Imagínate estar ahí. Imagínate estar ahí y esta mujer viene y unge esto, y tú a lo mejor estás lejos, pero la casa entera se ha llenado del olor de este perfume. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabe lo que dice? Que cuando un cristiano le entrega su todo, le dedica su vida al Señor, para Dios es olor grato, olor fragante. Y no solo eso, no solamente para Dios, sino que cuando un cristiano le dedica su vida al Señor, es también una influencia muy grande para otros. ¿Habéis estado alguna vez en una habitación con alguna persona o en una sala que estás y alguien se ha puesto mucho perfume, un perfume muy muy fuerte, y sales y cuando sales dices, ahí va, si huelo al perfume, a la colonia que llevaba esta persona, y dices, ahí va. Pues lo mismo ocurre con la iglesia y el pueblo de Dios. Así es, cuando un cristiano entrega su todo a Cristo, el olor se extiende, se contagia. No solamente llega a Dios, sino que influencia al pueblo de Dios también. Cuando un cristiano le entrega su vida al Señor, otros son influenciados y también comienzan a querer servir a Dios, a dedicar su vida a Dios, a ser olor fragante para Dios. Y vemos que esta obra de amor de María fue también una obra de humillación, porque en Juan leemos que no solamente le ungió la cabeza, sino que también le ungió los pies, le lavó los pies. Y eso sabemos que era la obra que hacían los esclavos. Ese era el trabajo del esclavo. Y no solamente le lavó los pies, sino que se los enjuagó con sus cabellos. Imagínate, en esos entonces se llevaban sandalias, los caminos estaban sucios, con barro, con tierra, de todo, y ella le lava los pies a Cristo, y no solamente eso, sino que los enjuaga con sus cabellos. Esa era la obra que ni querían hacer los esclavos, y la hace María. Vemos ahí la humillación de esta obra de amor. Fue una obra de adoración y una obra de amor, pero también fue una obra de anticipación, porque dice Cristo allí en Mateo 26 y el versículo 12, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y en Marcos 14:8 dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Era una obra de anticipación, aunque María quizá no entendía todo lo que significaba lo que estaba haciendo. Cristo sí que sabía perfectamente que su hora estaba muy cerca, que su muerte en la cruz, donde Él pagaría por los pecados de su pueblo, estaba ya llegando muy cerca. El tiempo ya llegaba, los sufrimientos estaban muy presentes ya en la mente de Cristo. La humillación de Cristo estaba ya llegando al punto cúlmine de esa humillación de Cristo. Pero incluso, y esto es algo precioso, en esta humillación de Cristo se ven como puntos salpicados de honor que se le da a Cristo. Aunque Él estaba en esa humillación, se ven puntos aquí y allá de honor que se le da. ¿Y a qué me refiero? Como dice un comentarista, Cristo en toda su vida nunca entró triunfalmente a Jerusalén, sino solamente cuando entraba para sufrir. Cristo en toda su vida, su cabeza no fue ungida, sino solamente fue ungida cuando fue ungida para su sepultura, como ahora. Cristo ya había avisado un poco antes, en el versículo 2, que Él iba a ser crucificado. Y aunque lo había dicho muchas veces, una y otra vez, los discípulos como que no se enteraban. Pero María, y también vemos Marta también, pero María aquí sí que entendía mucho más, creo yo, incluso de lo que entendían los discípulos. Sí que tenía una percepción mucho más profunda e íntima que la que tenían los propios discípulos. Ella entendía más sobre la dignidad, la persona y la obra de Cristo. Y te preguntas, ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? Pero si los discípulos pasaban más tiempo ahí con Cristo. Pero es que el Salmo 25 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquellos que están cerca de Dios, que le buscan y le temen y van a su palabra y oran, ellos conocen la voluntad de Dios. Aquellos que pasan tiempo cada día con Dios, muchas veces incluso no les sorprenden las circunstancias, porque Dios les hace entender su voluntad y temen a Dios y conocen su pacto. Quizá tú estás en un tiempo que te gustaría saber la voluntad de Dios para tu vida. Entonces búscala aquí.
Búscala en su palabra, empápate de este libro y así podrás conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan, con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto y su voluntad. Así que hemos visto aquí una obra, una buena obra que fue recordada por Cristo, una obra de amor, una obra de adoración y una obra de anticipación de la muerte de Cristo. Pero en segundo lugar, vemos que hay también una reprensión en este pasaje. Es más, hay dos reprensiones. La mujer, cuando hizo esta obra, se encontró con la reprensión de Judas y de los otros discípulos. Pero acto seguido, Cristo la defendió y Cristo reprendió por su parte a estos que la habían reprendido a ella. Y es que tenemos que darnos cuenta que cuando queramos dedicar nuestra vida a Cristo va a haber oposición. Así ha sido siempre. No nos esperemos que la gente, cuando nosotros queramos dedicar nuestra vida, que la gente nos empiece a aplaudir, que la gente salte de alegría y qué contento estoy porque vas a dedicar tu vida para tu Salvador. Algunos sí, pero la gran mayoría no les gustará. Quizá cuando tú decides dedicar tus domingos para el Señor Jesucristo, porque es el día del Señor, encontrarás oposición. La gente dirá, qué desperdicio de lo que estás haciendo. Cuando tú decides dedicar tu tiempo y tu compañía, así que no vas a ir a los mismos lugares que van tus amigos o tus vecinos o tus familiares, que son lugares que deshonran a Dios, la gente te dirá, qué desperdicio lo que estás haciendo. Cuando dedicas tu cuerpo a Cristo como sacrificio vivo y dices que tú no vas a hacer, ni vas a beber, ni vas a hacer estas cosas que ellos hacen, te dirán, qué desperdicio. Cuando dedicas tus ofrendas al Señor, la gente te dirá, qué desperdicio. Cuando dedicas tu tiempo a la palabra, cuando dedicas tu juventud para Dios, tu vida para Dios, tus años para Dios, la gente te va a decir, qué desperdicio. ¿Para qué este desperdicio? Es lo que te dirá la gente, es lo que le dijeron a María. Leemos ahí en el versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron. O sea, se enfadaron encima, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Los discípulos estaban enfadados. No podían entender este acto de devoción. Ellos dirían, cualquier otro perfume barato hubiera valido. ¿Para qué se gasta este perfume tan caro? Cualquier otra cosa barata sirve para esto. ¿Para qué este desperdicio? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que ha hecho esta mujer! ¡Qué tontería! Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Y sabemos que el que más enrabietado estaba de todos era Judas. De él salían estas palabras que quizá los discípulos repitieron. Judas, aquel que traicionó a Jesús. De él procedía este veneno, estas palabras hirientes sobre la devoción de María. Y claro, como suele ocurrir cuando alguien critica algo bueno que se ha hecho, Judas y los otros discípulos se escudaron en que se podría haber hecho algo mejor. Estaban diciendo, bueno, esta cosa que ha hecho María de ungir esto, es que se podría haber hecho algo mucho mejor. Lo mejor hubiera sido vender este perfume y dar el dinero a los pobres. Y podríamos haber alimentado a tantos pobres durante tanto tiempo, podríamos haber hecho esto con este perfume. Y Judas hablaba de los pobres como si le preocuparan un montón. ¡Ay, los pobres, los pobres! Pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice ahí en Juan 12, lo hemos leído, que él no se preocupaba por los pobres, ni lo más mínimo, sino que era ladrón y sustraía de la bolsa. Era el tesorero de los discípulos y podía ir robando de la bolsa y nadie se daba cuenta. Bueno, Cristo sí que se daba cuenta, por supuesto que se daba cuenta. Pero como alguien ha dicho, a Cristo le podrán arrebatar dinero, pero no le pueden arrebatar ni una de sus ovejas. Y eso es un consuelo para cada uno de nosotros. Así que Judas, cuando pensó en lo que valía este perfume y pensó en todo ese dinero que se hubiera llevado la bolsa si se hubiera vendido y lo que podría él haber arramblado de todo eso, dijo, ¿qué? Esto es una indignación, qué tontería, qué barbaridad esto que se ha hecho. Y muchos en este mundo hacen lo mismo, se las dan de muy generosos, de altruistas, de filántropos, y que dan tanto dinero a los pobres, muchos millonarios, leemos muchas veces, que dan todo este dinero a los pobres, y en realidad muchas veces lo que vemos que hacen es que lo hacen para tener beneficios fiscales, lo hacen para mejorar su imagen, lo hacen solamente por su orgullo, por su egoísmo.
no lo hacen de un corazón agradecido a Dios que quiere compartir sus bienes con los pobres. Lo hacen muchas veces, la gran mayoría de veces, por motivaciones egoístas. ¿Y qué daño hace el amor al dinero? ¿Qué daño hace? El amor al dinero destroza relaciones, destroza amistades, destroza familias, destroza matrimonios, destroza vidas. Me acuerdo que me contaba el pastor Lyle cuando en Beas tocó la lotería hace unos cuantos años y cómo destrozó la vida de muchas familias y de muchas amistades. Lo destrozó. Y así nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo. Dice algo muy interesante. Raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Y dice, el amor al dinero. Piensa en todos los pecados que vienen muchas veces por el amor al dinero. Muchas veces todos los pecados que vienen por el amor al dinero. Y estaba leyendo ayer y me hizo pensar algo. Algo que un comentarista estaba diciendo. Piensa en todos los hombres de Dios, los santos hombres de Dios de que nos habla el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la Biblia, por supuesto, nos narra también los pecados y los errores de cada uno. Pero piensa en estos santos hombres de Dios y verás que ni uno de ellos era codicioso. Ninguno de ellos fue avaricioso. Piensa en David, por ejemplo, un hombre de Dios, pero que cayó en el pecado de adulterio, cayó en el pecado de asesinato. Piensa, por ejemplo, en Abraham, un hombre de Dios también, amigo de Dios, cayó en el pecado de mentir, cayó en el pecado también de adulterio. Piensa en Noé, cayó en el pecado de la borrachera. Piensa en Gedeón, cayó en un hombre de Dios, pero que cayó en el pecado de la idolatría. Pero ninguno de ellos era codicioso, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia, el amor al dinero que tenía Judas, suele ir acompañado de un corazón frío para lo espiritual. Y esta codicia destroza la vida y da lugar después a muchísimos pecados y problemas. Y así es como era Judas. Él estaba pensando, ¿cuánto le puedo sacar a Cristo? ¿Cuánto puedo sacar de ser discípulo aquí cercano a Cristo? A ver cuánto me puedo llevar. Eso es lo que estaba pensando. Y qué contraste con María. María estaba pensando justo lo contrario. Alguien dijo que el contraste de lo que estaban pensando es que María estaba pensando, el Mesías, aunque vaya a morir, yo le voy a dar mi todo sin escatimar nada. Y Judas, lo que estaba pensando él era, este hombre no es el Mesías porque va a morir, así que voy a ver todo lo que pueda sacar de él. Así pensaba cada uno. Y te pregunto, ¿cómo piensas tú? ¿Vienes aquí a la iglesia? ¿Te dices que eres cristiano o cristiana para ver lo que puedes sacar? ¿Para ver si Dios te bendice y tienes una mejor casa, o un mejor coche, o un mejor sueldo, un mejor trabajo? ¿Es esa tu intención al declararte cristiano o cristiana, al venir a la iglesia, al orar incluso? ¿Es esa tu intención, que tu bolsillo se llene? ¿O es tu intención ver cuánto le puedes dar a tu Salvador por todo lo que le ha hecho por ti? Quizá lo podemos enfocar de otra manera. ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Para María, el valor de Cristo era incalculable. Ella lo dio todo lo que tenía. Le ungió con un perfume que valía el sueldo de un año entero. Imagínate. Pero para Judas, ¿cuánto valía Cristo? Lo vemos en el capítulo 26 y en los versículos que hemos leído ahí, el versículo 15, dice, y le asignaron 30 piezas de plata. Eso es lo que valía Cristo para Judas, el precio de un animal, el precio de un esclavo. Eso es lo que valía Cristo para Judas. A ver todo lo que se podía llevar él. A ver cómo se podía llenar el bolsillo por estar cerca de Cristo. Te pregunto, ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto estarías dispuesto a darle? Eso es algo que tenemos que pensar cada uno. Y aquí vemos la reprensión que los discípulos y Judas le hicieron a la mujer, pero hubo también otra reprensión, y es la reprensión de Cristo al defender a la mujer. Y en Mateo 26 me gustan esas palabras que Cristo dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Cristo es nuestro hermano mayor que viene para defendernos, cuando la gente se mete con nosotros, cuando hay problemas, Cristo viene ahí para defendernos. ¿Por qué la estáis molestando? Dice él. Y después dice, pues ha hecho conmigo una buena obra. Ha hecho conmigo una buena obra. En Marcos 14, 6 dice, buena obra me ha hecho. Y después en Marcos 14, 8 hay unas palabras preciosas.
palabras preciosas, porque dice, esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Esas son las palabras de Jesús sobre María. Esta ha hecho lo que podía. Y me encanta esta frase. Ahora, no nos equivoquemos. María no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Mucha gente quizá pueda aplicar esa frase, yo voy a hacer lo que pueda para llegar al cielo. No, Cristo no estaba hablando de eso. María ya había sido salvada por la gracia de Cristo. Cristo era su único salvador y el sustituto que moriría por ella en la cruz. Cristo había hecho todo y tanto por ella. Y ella ahora iba a hacer lo que pudiera por él. No para ser salva, sino porque era salva. Y eso es muy distinto. Lo iba a hacer por gratitud, por amor, por adoración. Y te pregunto, hijo o hija de Dios, ¿se puede decir esto de ti? Este o esta ha hecho lo que podía. Esta persona ha hecho lo que podía. Yo me pregunto, Señor, ¿se puede decir eso de mí? ¿Que he hecho lo que podía? Dios no nos pide más que eso. Él no te pide hacer lo que no puedes. Él no te pide hacer lo que está por encima de tu posibilidad. Dios te pide hacer lo que puedes. Hay cosas que no podrás hacer o que no podremos hacer, sea por nuestra edad, por la capacidad, por nuestra experiencia, por nuestra condición. Pero hay algo que sí que puedes hacer para tu Salvador. Tú lo sabes, tú sabes cuáles son las cosas que puedes hacer. Y Cristo te pide que hagas lo que puedas. Muchas veces nos convencemos, yo he hecho todo lo que puedo. Pero examinémonos, ¿de verdad podemos decir eso con verdad en nuestro corazón? ¿Somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice Santiago? ¿Podemos decir lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que nos venga a la mano para hacer, lo hacemos según nuestras fuerzas? Espero que sea así. Muchas veces caemos y no lo hacemos, pero arrepintámonos y pidámosle perdón al Señor. Pero no nos olvidemos, primero es aprender de Cristo, para después servir a Cristo. Eso es como ocurrió en la vida de María. Primero estuvo sentada y después sirvió a Cristo. Como dijo el predicador londinense Spurgeon, tienes que sentarte a sus pies o nunca ungirás esos pies. Él debe derramar la enseñanza divina en ti o tú nunca derramarás el perfume valioso en él. Voy a leerlo otra vez porque creo que es una cita muy buena. Tienes que sentarte a sus pies primero o nunca los ungirás. Él debe derramar su enseñanza divina en ti o nunca derramarás el perfume valioso en él. Antes de servir viene el aprender, viene el sentarnos a sus pies, viene el conocer más de su palabra. Y la iglesia hoy, la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo en el mundo y la iglesia aquí en la Sierra de Segura necesita gente que se dedique, gente que se siente a aprender a los pies de Cristo, gente que se olvide del mundo por un rato y que se meta en su aposento, incluso por horas si hace falta, para aprender en la escuela de Cristo. Gente que no le valga con un versiculito al día me basta, gente que no le valga incluso, aunque esté súper bien, con escuchar un devocional me basta. No, gente que se dedique a la palabra de Dios, a orar, a conocer más a su Señor. Y solo entonces cuando Cristo te ha ungido, te ha llenado a ti con su Espíritu a través de la palabra, entonces podrás derramar tu vida en sus pies. Imagínate cómo vas a derramar aquello que no tienes. Si tu vaso está vacío, ¿cómo lo vas a derramar? Si tu vasija está vacía, ¿cómo vas a derramarla para servir al Señor? Hay gente que dice, Señor, yo quiero derramar mi vida para ti. Pero no se alimentan de la palabra de Dios, su vaso está vacío, ¿qué van a derramar? No tienen nada para derramar. Hay gente que dice, yo quiero hablar a mis amigos sobre ti, y luego llego y no sé qué decir. Y luego llego y cuando hay oportunidad me quedo sin palabras, porque no he estado en la palabra, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le buscan. Un día vamos a echar nuestras coronas delante de su trono. Vamos a echarla a sus pies. Pero hoy queremos derramar la vasija que Él nos ha dado en sus pies también. Pero Cristo, al hablar de esto, también habló de los pobres. Y dijo ahí, en el capítulo 26 y el versículo 11, dijo algo muy interesante. Dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Cristo aquí dijo que mientras el hombre siga teniendo la naturaleza de pecado que tiene, existirá la pobreza. Mucho se habla hoy de erradicar la pobreza en el mundo, pero mientras haya pecado allá habrá pobreza. Y en este versículo vemos que por muy buena obra que sea el ayudar a los pobres, y es algo bueno, es algo que como cristianos debemos hacer,
nunca es tan importante como honrar a Cristo. Es bueno alimentar, vestir y cuidar de los pobres, de aquellos que tienen necesidades, pero lo más importante es servir a Cristo, y no es la primera tarea de la iglesia. Muchas iglesias hoy ponen como lo primero que hacen es alimentar a los pobres y se meten por completo y ponen todo su empeño en la obra social, y el predicar el evangelio lo ponen ahí en segunda categoría, bien escondido. Dicen lo material es primero y lo espiritual es después. Lo temporal ahora es lo más importante y lo eterno no es tan importante. Y eso es un gran error. Eso es un gran error. Claro, eso lo hacen porque eso es lo fácil. Eso es lo que te va a dar el aplauso del mundo. Si tú estás toda tu vida, te dedicas solo por completo a ayudar a los necesitados, vas a recibir el aplauso del mundo. Por supuesto. Da comida a los pobres y todos te querrán. Pero predícale al perdido del evangelio y la gente te va a odiar. Pero el evangelio es la necesidad más grande. Por supuesto que tenemos que ayudar a los necesitados, pero el predicar el evangelio es la primera y la gran necesidad que tiene este mundo. ¿Por qué? Porque si le damos solamente comida física, pero no comida espiritual, no estamos alimentando lo que realmente importa. Y Cristo se dedicó en su vida, en primer lugar, a predicar el evangelio y de manera secundaria a ayudar a los necesitados. Los apóstoles y la iglesia primitiva hicieron lo mismo. Como primera y gran necesidad, en Hechos 6 nos dice, es la oración y el ministerio de la palabra. Y también ayudaban a los necesitados, pero de manera secundaria. Y esta iglesia aquí tiene el mismo objetivo. Como primer objetivo, anunciar y predicar el evangelio de Cristo. Y también, en segundo lugar, y como es algo secundario, ayudaremos a la gente en su necesidad. Pero lo primero y lo principal es predicar el evangelio, enseñar la palabra. Y Cristo prometió que cuando se predicara el evangelio, esta historia de esta mujer tenía que decirse, tenía que enseñarse. Se dirá para la honra de la mujer por su adoración, su amor, su anticipación. Pero también se tiene que contar esta historia para que la gente entienda que al predicar el evangelio recordamos también el costo de seguir a Cristo. Y eso es lo que Judas aborrecía. Judas aborrecía cuando Cristo hablaba del costo de seguirle. Y quiero ser honesto contigo. La Biblia nos dice una y otra vez que la salvación es completamente gratis y no puedes hacer nada para ganártela. Cristo ya la pagó. Pero quiero ser honesto porque al ser salvo por Cristo, seguirle te costará la vida entera. Seguirle te costará tu vida entera. Cuando Cristo te salva, te compra. Así que se lleva toda tu vida para Él. No es que te quedes tú con una parte y Cristo con la otra. No, a Él le pertenece ahora tu vida entera. Y Él dijo muy claramente cuando estaba aquí, dijo, si no tomas tu cruz y le sigues, no eres digno de Él. Esas son palabras mayores. Dijo también, el que ama a su padre o a su madre más que a él, no es digno de él. Él dijo también, el que ama a hijo o a hija más que a él, más que a Cristo, no es digno de él. Mateo 10, 37. También dijo en Lucas 9, el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. También dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Como conclusión te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Tu vida es un vaso, pero ¿es un vaso derramado para Cristo o un vaso desperdiciado en el mundo? Porque te digo lo que realmente es un desperdicio, la vida de Judas. La vida de Judas sí que fue un desperdicio, por cómo vivió y también por cómo murió y también por dónde está hoy Judas. Fue una vida entregada a sí mismo. Te digo lo que es un desperdicio, una vida entregada al trabajo, una vida entregada solamente a tus hobbies, una vida solamente entregada al deporte, una vida entregada a ti mismo. Eso es lo que es un desperdicio. Una vida entregada a cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y da igual si sea niño, joven, adulto o persona anciana, no importa los años que nos queden en este mundo, no tenemos que desperdiciar nuestra vida. Un día vamos a estar en la presencia de nuestro Creador. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Él nos dirá, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Y vamos a decirle quizás, mira la colección de sellos que tengo, mira mi jardín, lo bonito que lo he puesto, mira mi huerto, mira mis medallas olímpicas, mira todo lo que sé en cuanto a este tema, mira los libros que he escrito, mira mi título universitario, mira cuánto dinero he ganado, mira qué familia más bonita tengo. ¿Eso le vamos a decir?
No desperdiciemos nuestra vida. Hay cosas ahí que por supuesto son buenas, pero nuestro primer deseo es Cristo. ¿Qué sabemos de Él? ¿Qué hemos hecho para Él? ¿Qué hemos dedicado para Él? La vida de María no fue un desperdicio. Su dedicación al Maestro no fue un desperdicio, fue honra para el Salvador. La vida de Saulo de Tarso no fue un desperdicio. Él cambió el mundo entero, lo puso patas arriba por la gracia de Dios. La vida del doctor Martin Lloyd Jones no fue un desperdicio. Él influenció a muchísimos millares de personas para volver a las doctrinas de la Biblia. La vida de Jim Elliot no fue un desperdicio. Ese joven que decíamos que murió allí en Ecuador. Él dijo estas palabras, y con estas palabras acabo. Él dijo: no es un tonto aquel que entrega lo que no puede retener para obtener lo que no puede perder. ¿Es tu vida un desperdicio? ¿O es tu vida una vida de dedicación al Señor Jesucristo? Pensemos en estas cosas. Si quieres hablar con alguno de nosotros, con el pastor Lailico o conmigo, estaríamos más que contentos de hablar contigo, de enseñarte quién es Cristo y la salvación que le ofrece si es que no le conoces, o de enseñarte más en los caminos del Señor, cómo debemos seguirle.